Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos, las historias de amor más apasionadas y los dramas más impactantes que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha dividido a los fans y que nos ha tenido pegados a las pantallas, la vida sentimental de nuestros actores favoritos, especialmente después del boom de ciertas parejas en la ficción. Y sí, el título lo dice todo, vamos a indagar un poquito en esa supuesta ruptura que nos dejó a todos con la boca abierta. Así que agárrense porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Vamos a repasar algunas de las parejas más icónicas de las series turcas, cómo surgió el amor, cómo terminaron sus romances fuera de la pantalla y, por supuesto, vamos a analizar a fondo este supuesto fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que empecemos con el chismorreo intenso, no olviden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, secretos y curiosidades del mundo de las series turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ah, sí. Kerem y Hande. La pareja del momento. Surgieron chispas en la pantalla, concretamente en Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó el mundo. Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador, esa sonrisa que derrite el hielo, y un talento innegable para la comedia. Ella, Hande Erçel, una belleza con unos ojos que te atrapan, un talento innegable y una elegancia natural que la distingue. Interpretaron a Serkan Bolat y Eda Yldz, una pareja que al principio se odiaba a muerte, pero que poco a poco fue sucumbiendo al amor. La química entre ellos era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo y, claro, los fans empezamos a sospechar, ¿será que el amor traspasó la pantalla? Y efectivamente así fue. Después de meses de rumores, fotos robadas, comentarios suspicaces en redes sociales y miradas cómplices, Kerem y Hande confirmaron su relación. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los fans estaban eufóricos, felices de que su pareja favorita de la ficción se hiciera realidad. Viajes románticos a lugares paradisíacos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, apariciones conjuntas en alfombras rojas. Todo era perfecto. Parecía un cuento de hadas moderno, la materialización de los sueños de muchos fans que veían en ellos la pareja ideal, la prueba de que el amor verdadero podía encontrarse incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde empieza la parte jugosa del vídeo. Hace unos meses empezaron a circular rumores de que la relación entre Kerem y Hande estaba pasando por una crisis. Pequeñas discusiones que escalaron hasta convertirse en grandes tormentas, celos infundados, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, la presión constante de los medios y los fans, las razones eran muchas y variadas. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande habían roto. El comunicado oficial fue escueto, elegante y sobre todo, ambiguo, dejando más preguntas que respuestas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se crearon hashtags para apoyar a la pareja, se revisaron cada una de sus interacciones en redes sociales en busca de señales de arrepentimiento o de una posible vuelta atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? Pues las razones oficiales nunca se sabrán con certeza. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande. La constante exposición pública, el escrutinio de cada uno de sus movimientos, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo esto pudo haber desgastado la relación. Otros que las agendas de ambos eran incompatibles. Kerem con proyectos internacionales que lo llevaban a viajar constantemente y Hande, enfocada en su carrera en Turquía y en sus propios emprendimientos, les impedía dedicarle tiempo suficiente a la relación. Y luego están los que apuntan a terceras personas, uy. Siempre hay un tercero en discordia, ¿verdad? Rumores de infidelidades, de nuevas conquistas, de viejas amistades que se volvieron algo más, todo esto contribuyó a alimentar la incertidumbre y la especulación. Pero a ver, ¿qué es lo que sabemos a ciencia cierta? Pues que Kerem Bürsin ha sido visto en compañía de otra mujer. Sí, lo que oyen. Fotos y vídeos del actor con esta misteriosa acompañante han circulado por las redes sociales, generando todo tipo de especulaciones. ¿Quién es ella? ¿Es una amiga? ¿Es una nueva conquista? ¿Una compañera de trabajo?
La verdad es que no lo sabemos con seguridad, pero lo que sí es cierto es que estas imágenes han reavivado la polémica y han puesto fin a la esperanza de muchos fans de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Las fotos mostraban a Kerem riendo, relajado y aparentemente feliz en compañía de esta mujer, alimentando la idea de que había pasado página y que estaba listo para empezar un nuevo capítulo en su vida amorosa. Y aquí es donde entra el ingrediente clave de nuestro vídeo, el secreto. ¿Cuál es el secreto detrás de todo esto? Pues yo creo que más allá de los rumores y las especulaciones, la clave está en la presión. La presión de ser una pareja tan mediática, la presión de cumplir con las expectativas de los fans, la presión de mantener una imagen perfecta. Todo esto, sin duda, pudo haber afectado la relación entre Kerem y Hande. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, ambiciosos y con una carrera en ascenso. Quizás en este momento de sus vidas priorizaron sus proyectos profesionales por encima de su relación sentimental. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero a ver, no todos son dramas y desamores en el mundo de las series turcas. También hay historias de amor que han perdurado a lo largo del tiempo, parejas que se conocieron en el set de rodaje y que años después siguen tan enamorados como el primer día. El amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en medio del caos y la exigencia de la producción de una serie de televisión. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Binbir Gece? Esa serie que nos enganchó a todos con la historia de Onur y Sherazat. Pues los actores que interpretaron a esos personajes, Halit Ergenç y Bergüzar Korel, también se enamoraron en la vida real. Y su historia es preciosa. Se casaron en 2009 y a día de hoy siguen juntos, formando una hermosa familia. Han superado juntos los desafíos de la vida, han apoyado mutuamente sus carreras y han construido un hogar lleno de amor y alegría. Un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Otro ejemplo de pareja que surgió en el set de rodaje es la de Burak Özçivit y Fariye Evcen. Se conocieron durante las grabaciones de la serie Al-Ku y, desde entonces, no se han separado. Se casaron en 2017 y tienen un hijo precioso. Su historia es una prueba de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Ambos son actores talentosos y reconocidos, pero han sabido mantener su relación alejada de los focos mediáticos, priorizando su privacidad y su felicidad. Pero volviendo a nuestro tema principal, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Pues yo creo que la principal lección es que el amor no es un cuento de hadas. Que las relaciones son complicadas, que requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Y que a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no funcionan. Y eso no significa que hayamos fracasado. Simplemente significa que nuestros caminos deben separarse. Es importante recordar que el amor propio es fundamental y que a veces, la mejor decisión es alejarse de una situación que nos hace daño. Y bueno, para terminar con este culebrón, quiero recordarles otra serie que causó sensación y que nos hizo suspirar por el amor. Se trata de Aşk Memnu. ¿Quién no se acuerda de Biter y Belul? ¡Qué pareja más explosiva! La serie fue un éxito rotundo, pero lamentablemente los actores que interpretaron a Biter y Belul, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, nunca tuvieron una relación fuera de la pantalla. Una pena, ¿verdad? Pero bueno, al menos nos dejaron con una gran serie y unos personajes inolvidables. Su química en la pantalla era innegable, pero a veces, la magia no trasciende la ficción. Ahora bien, hablando de secretos, ¿sabían que la serie Dirilis, Ertuğrul, que trata sobre la historia del Imperio Otomano, fue un éxito rotundo en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica? La serie fue tan popular que incluso el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se declaró fan de la misma. Increíble. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto cultural, promoviendo el conocimiento sobre la historia y la cultura turca. Otro dato curioso es que la actriz Tuba Büyüküstün, una de las más famosas de Turquía, fue embajadora de buena voluntad de UNICEF. Un ejemplo de que las estrellas de las series turcas también se preocupan por causas sociales. Tuba ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la educación infantil y los derechos de las mujeres, demostrando que su compromiso va más allá de la actuación. Y para finalizar este recorrido por el mundo de las series turcas, les quiero hablar de Kara Sevda, una serie dramática que nos hizo llorar a mares. La historia de amor entre Kemal y Nihan fue tan intensa y apasionada que nos dejó marcados para siempre.
La serie fue un éxito de crítica y público y ganó numerosos premios. La trama, llena de giros inesperados y personajes complejos, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y es que al final, las series turcas nos ofrecen mucho más que simples historias de amor. Nos muestran culturas diferentes, nos hacen reflexionar sobre temas importantes y nos emocionan hasta las lágrimas. Por eso, no es de extrañar que cada vez tengan más fans en todo el mundo. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, conectando a personas de diferentes culturas y nacionalidades a través de historias universales de amor, drama y superación. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las parejas más icónicas de las series turcas y que hayan disfrutado del chismorreo sobre la ruptura de Kerem y Hande. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué otra serie turca les gustaría que analizáramos? Quiero leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Adiós.